Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a resolver el ejercicio 26 del taller de circuitos. Y dice, en el circuito determine la corriente en cada resistencia y el voltaje en la resistencia 200 ohmios. Entonces este es nuestro circuito. Vamos a resolverlo por el método de mallas. Entonces inicialmente vamos a elegir esta malla en ese sentido y la vamos a nombrar la malla IA. Esta lo vamos a nombrar IB. Y esta la vamos a elegir en este sentido y la vamos a nombrar IC. Listo. ¿Con qué sentido, con qué fin utilizamos estas mallas? Pues al inicial vimos como, bueno, esta corriente sale positiva del voltaje de la fuente, entonces iría en este sentido. Entonces, con ese fin elegimos la dirección de las mallas. Listo, entonces para comenzar a hallar nuestras ecuaciones, vamos a comenzar con la malla IA. Listo, entonces vamos a comenzar a recorrer nuestra malla desde este punto. Comenzamos a recorrer. Lo primero que nos encontramos es una resistencia. Entonces entra por positivo, sale por negativo. Entonces quedaría menos 200 IA. Seguimos recorriendo nuestra malla. A continuación vamos a encontrar otra resistencia. Entonces esta también entra por positivo, sale por negativo. Entonces sería menos 80 IA. Pero tengamos en cuenta que esta resistencia comparte malla IA y malla IB. Por ende, entonces también tenemos que ver cómo interactúa la malla IB. Entra por positivo, sale por negativo. Entonces, menos 80 IB. Seguimos subiendo y nos encontramos con un voltaje. Recordemos que cuando entra por negativo y sale por positivo, el voltaje es positivo. Entonces sería más 40, igual a 0. Entonces, vamos operando menos 280 IA, menos 80 IB, más 40, igual a menos 40. Vamos a multiplicar todo por menos 1 para quitar los menos. Y tenemos 280 IA, más 80 IB, igual a 40. Listo, entonces esta sería nuestra primera ecuación. Listo, ahora vamos con la malla IB. Listo, entonces con la malla IB vamos a comenzar a recorrerla desde acá en este sentido. Entonces, lo primero que encontramos es un voltaje. Entonces, entra por negativo, sale por positivo, el voltaje es positivo, 360. Listo. Seguimos recorriendo nuestra malla y tenemos una resistencia. Entonces, entra por positivo, sale por negativo, menos 20 IB. Como esta resistencia comparte con otra malla, que es IC, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entra por positivo, sale por negativo, menos 20 IC. Listo, seguimos recorriendo nuestra malla, nos encontramos con una resistencia de 80 ohmios. Entonces entra por positivo, sale por negativo, menos 80 IB. Seguimos la malla. Bueno, recordemos que como 80 comparte IB y A, entonces nos toca ver también cómo interactúa la malla IA. Entonces, entra por positivo, sale por negativo, menos 80 y A. Seguimos recorriendo nuestra malla entra por negativo, sale por positivo en el voltaje, más 40, igual a 0. Listo. Entonces vamos a operar, tenemos menos 80 y A, menos 100 y B, menos 20 y C, más 400, igual a 0. Entonces tenemos menos 80 y A, menos 100 y B, menos 20 y C, igual a menos 400. Entonces lo mismo, como tenemos muchos negativos, vamos a multiplicar por menos 1 para cambiarlos. Entonces quedaría 80 y A, más 100 y B, más 20 y C, igual a 400. Entonces esta ya sería nuestra segunda ecuación, que es con la malla IB.
Listo. Ahora con la malla IC. Listo. Entonces con la malla IC. Vamos a comenzar a recorrer desde este punto, en el sentido de la corriente. Entonces comenzamos. Entra por negativo, sale por positivo en el voltaje, sería positivo el voltaje. Entonces sería 360, ¿cierto? Seguimos recorriendo nuestra malla, encontramos una resistencia. Entra por positivo, sale por negativo, menos 20 IC. Y como comparte malla IC y B, entonces lo mismo, y miramos cómo interactúa. Entonces sería menos 20 IB. Seguimos recorriendo nuestra malla. Aquí entra por positivo, sale por negativo, sería menos 70 IC. Seguimos recorriendo. Entra por negativo, sale por positivo. En el voltaje más 80. Igual a 0. Listo. Listo. Ahora vamos a operar. Entonces tenemos menos 20 IB. Menos 90 IC. Más 440 del voltaje, igual a 0. Entonces tenemos menos 20 IB, menos 90 IC, igual a menos 440. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las tres mallas anteriores, multiplicarlas por menos 1. Y tenemos 20 IB más 90 IC, igual a 440. Listo. Ahora vamos a organizar nuestra matriz para resolverla y poder tener los valores de la corriente. Listo. Entonces nuestra matriz quedaría de la siguiente manera. 280 aquí, 80 en B y 0 en C, y el resultado es 40. Listo. Con la segunda ecuación tendríamos 80, 100 en B, 20 en C, y el resultado 400. Con la última ecuación tendríamos 20 en B, 90 en C, y en el resultado 440. Y en A sería 0. Listo. Entonces esta sería nuestra matriz. Listo, entonces esta es nuestra matriz, y para comenzar a resolverla, entonces vamos a multiplicar la segunda columna, F2, por 2 séptimos. Por 2 séptimos, por F1, y la vamos a poner en F2. Entonces la matriz nos quedaría 280, 80, 0, 40. Abajo tendríamos 0, 540 séptimos, 20 y 2720 séptimos. Y en la columna de abajo tendríamos 0, 20, 90 y 440. Esta sería nuestra matriz. Ahora vamos a cambiar F2 por F3. Entonces, F3 y F2. Entonces tendríamos 280, 80, 0, 40, 0, 20, 90, 440. Tendríamos 0, 540 sobre 7, 20, 2720 séptimos. Listo. Ahora vamos a coger F3
y le vamos a restar F2 por 27 séptimos. Y la vamos a poner en F3. Entonces la matriz nos quedaría 280, 80, 0, 40, 0, 20, 90, 440, 0, 0, menos 2290 séptimos y menos 9160 séptimos. Listo. Listo, entonces aquí de la última línea de nuestra matriz podemos decir que menos 2290 séptimos por IC es igual a menos 9160 séptimos, de donde IC es igual a 4. Listo, eso sería de la tercera. De la segunda tenemos $20 IB más 90 IC igual a 440. Listo. Entonces sería 20 IB más 90, como ya conocemos el valor de IC, que es 4 igual a 440. O sea, 20 IB más 360 igual a 440. 20 IB, entonces este está sumando, lo pasamos a restar y la resta nos daría 180, de donde IB es igual a 4. Listo. Y de la primera tenemos 280 IA más 80 IB igual a 40. Entonces ya conocemos quién es IB, entonces lo reemplazamos y quedaría 280 IA más 80 IB, que es 4, por 4 igual a 40. Entonces tenemos 280 IA más 320, que es 80 por 4, igual a 40. Entonces el 320 vas a restar, quedaría 280 IA igual a menos 280, y A es igual a menos 1. Entonces recordemos que cuando una corriente nos da negativa, significa que cogimos la corriente, la malla en el orden contrario. Entonces digamos que en este caso la malla iría así, en este sentido, hacia allá. Listo, entonces ya tenemos los valores de IC, IB y A, pero tengamos en cuenta que tenemos 3 corrientes y nos piden 4 corrientes. Para esto vamos a recurrir a los nodos. Entonces vamos a seleccionar este nodo, que puede ser este o puede ser este, como deseen, y este nodo. Entonces a este lo vamos a llamar nodo 1 y a este nodo 2. Vamos a ver qué corrientes salen del nodo 1 o entran del nodo 1. Como nosotros elegimos IA hacia este sentido, entonces IA entra al nodo, IB entra al nodo, y pues falta una corriente acá. Entonces pues que es como sigue esta, entonces sería una I1, entonces este sería IA, IB, ¿no? Porque pues la comparte IA y B, entonces la vamos a llamar un I1. En este nodo hacia allá sale la corriente IB, tenemos hacia allá que sale la corriente IC, y como las dos corrientes vienen entrando, entra una corriente, digamos I2.
Listo. Entonces, por las leyes de Kirchhoff, en las corrientes sabemos que todas las corrientes, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, en el nodo 1 tenemos entra IA, entra IB y sale I1, entonces sería igual a I1. En el nodo 2, bueno, entonces pues vamos a comenzar a reemplazar valores. IA es menos 1, IB es 4, eso sería igual a I1. Sería 3 igual a I1. Listo. Ahora en el nodo 2. En el nodo 2, entonces, entra la corriente I2. Entra la corriente I2. Y sale la corriente IC más IB. Entonces, acá sería I2 es igual a 4 más 4. Y 2 sería 8. Listo, entonces, ahora vamos a organizar las corrientes que hallamos. Entonces, nosotros tomamos a I1 como menos 1. Bueno, positivo, porque ya pues vimos por qué. A esta pues no le nombramos, la nombramos I2, que va a ser igual a 3. Y 3 que es igual a 8. Y 4 que es igual a 4. Listo, entonces ya aquí hallamos cada una de las corrientes que pasan por las resistencias. Recordemos que aún nos falta hallar el voltaje en la resistencia 1, o bueno, para nosotros la resistencia 1, que es la de 200 ohmios. La corriente que pasa por la resistencia es 1,1 amperios recordemos que, bueno, para hacer esto sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces el voltaje es la corriente, que es 1 amperio, por la resistencia, que son 200 ohmios. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y el voltaje en la resistencia 1 es igual a 200 voltios.